Buenos días, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Buenos días, Daniela. Buenos días, maestro. Buenos días. Bien, muchachos, vamos a iniciar porque el grupo está corriendo y parece que no quieren conectarse, entonces, ya ellos. Vamos a iniciar, muchachos, vamos a continuar revisando nuestro tema de capacitancia para seguir avanzando con nuestro temario. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario que quiera compartir con el grupo? Muchachos y muchachas. ¿No hay nada? No, profe. Ok, gracias. Voy entonces a compartir la presentación que estábamos realizando el día de ayer. Vamos a retomar el tema de la capacitancia. Estábamos viendo el día de ayer que estos dispositivos que tenemos ahí en la imagen de la esquina superior derecha son capacitores, que son básicamente unos dispositivos eléctricos que permiten almacenar cargas. Almacenan cargas para algún propósito específico dentro de un circuito electrónico o dentro de un circuito eléctrico. Entonces, pues hay muchas formas de fabricarlos y muchas tecnologías para hacerlos. Una de ellas y una de las más interesantes, al menos una de las que vamos a revisar en este curso, es esta que está simbolizada en la imagen de la parte central, en donde un capacitor se forma por dos placas planas que están colocadas una frente a la otra y separadas por un dieléctrico, por un material aislante. Y para lograr que este capacitor que se forma de esta manera se cargue, pues es necesario aplicarle una fuente de voltaje para lograr que las cargas pasen de una placa de la otra, y una vez que se ha hecho, se retira la fuente de voltaje y las cargas permanecen ahí almacenadas para darles un uso posterior. Decíamos que pues esta capacidad de almacenar carga eléctrica se denomina como capacitancia. Ese es el fenómeno, así es su denominación, la simbolizamos con esta letra C mayúscula. Y pues dependiendo de las características propias o físicas de ese arreglo de placas metálicas, de esa placa aislante, pues de eso va a depender qué tanta carga eléctrica pueda almacenar.
y principalmente depende, bueno, de estos tres parámetros, de el área de las placas que tengan. Mientras mayor área tenga, pues mayor capacitancia va a tener. Mientras mayor área esta que está asegurada esté enfrentada a otra placa de la misma forma y colocada paralelamente frente a ella, pues de esto va a depender directamente una mayor o menor capacitancia. Y también va a depender directamente de cuál sea el material que esté colocado aquí en medio de estas dos placas. Puede ser que en medio de estas dos placas no haya más que aire, y entonces pues, va a tener una cierta capacidad de almacenar cargas eléctricas, pero si colocamos un material distinto que tenga una mayor permitividad relativa, es decir, que tenga una permitividad en general superior a la del aire, entonces pues eso también va a afectar directamente a la capacitancia, es decir, va a poder almacenar más cargas mientras mayor sea la capacitancia, la permitividad de este material que está colocada dentro. Y va a depender inversamente esta capacitancia de qué tan separadas estén estas placas o qué tan grueso sea esta placa aislante. O sea que tiene que haber dependiendo de la separación de estas placas o del grosor del aislante, pues eso va a afectar también la capacitancia, pero de manera inversa. A mayor separación de las placas o mayor espesor del aislante, pues esta capacitancia va a disminuir. Y entonces tenemos esta ecuación que tenemos aquí encerrada abajo, muchachos, que es la que nos permite calcular la capacitancia de un capacitor de placas planas paralelas, como estos, que están simbolizados en este esquema. Y eso va a depender directamente entonces de esta constante K. Ahora esta constante K ya no tiene el mismo significado que hemos estudiado hasta hoy. Esta constante K ahora se llama una constante dieléctrica. Y resulta esta constante K, pues exactamente igual a la permitividad relativa. Si comparamos cómo podemos obtener esta constante K, que es dividiendo la permitividad del medio entre la permitividad del vacío, entonces observamos que es exactamente, corresponde exactamente con la permitividad relativa. Y de la misma manera, si nosotros calculamos esa permitividad relativa para el aire, pues resulta que esta permitividad relativa o esta constante dieléctrica del aire es igual a la unidad. Eso es importante recordarlo, seguramente pueden ser preguntas de examen. Y aprovechando que estamos aquí, muchachos, en la parte baja, bueno, vamos a ver más adelante que podemos alimentar este capacitor para cargarlo con un voltaje. Y entonces, otra forma de encontrar esta constante K, pues es hacer una relación entre los voltajes, el voltaje que le podemos aplicar cuando está en vacío, cuando el dieléctrico es aire, y el voltaje que aparece en sus terminales cuando es otro material. O podemos sacar la relación de las capacitancias cuando es aire y cuando es otro material, y eso me va a dar como resultado esta permitividad relativa o esta constante dieléctrica. Pero bueno, aquí ya está definida en función de las permitividades. Y bueno, lo demás es recordar que las unidades de esta capacitancia son faradios, y bueno, expresado en unidades, esos son coulombs por newton metro. Y vamos a ver más adelante que pues como, bueno, hicimos un ejercicio el día de ayer como para calcular la capacitancia de este capacitor con ciertas dimensiones. Veíamos que si las placas tenían estas dimensiones, si el aislante que separaba estas placas tenía una constante dieléctrica de 5, es decir, una permitividad relativa de 5, y estaba separado 2 centímetros, pues este capacitor podía almacenar una cierta cantidad de faradios. Esto es, este valor que encontramos fue para estas condiciones. Y después hicimos una segunda suposición, pensando que lo que estuviera aquí no fuera algún material con una permitividad diferente, sino que fuera aire. Y observamos que al calcular esa capacitancia, pues obtuvimos un valor menor. Y
Analizando esos dos valores, veíamos que este valor es tantas veces menor como es esta constante dialéctica, es decir, que pues dependiendo de esta constante dialéctica, la capacitancia o la capacidad de almacenar cargas va a depender o va a ser proporcional a esta constante dialéctica. En este caso, que la constante dialéctica era 5, pues resulta que cuando tengo este material en medio, el capacitor formado así, pues es capaz de almacenar 5 veces, o tiene una capacitancia 5 veces mayor, es decir, que es capaz de almacenar mayor cantidad de carga eléctrica. Ese es lo que vimos hasta el día de ayer. ¿Alguien tiene alguna duda? Muchachos, me preguntan en el chat que si en los ejercicios de flujo eléctrico, ¿cómo sacamos las líneas totales de fuerza? También por ahí en alguna ocasión me lo preguntaron directamente. Y les digo que como de la misma manera en que hicimos el ejercicio aquí de flujo, de esa misma manera se calculan las líneas de fuerza. Lo primero que hicimos fue recordar que, de acuerdo con la ley de Gauss, el flujo es exactamente igual a la carga. Entonces, esa es la respuesta. No hay otra cosa que hacer en esa pregunta más que recordar esa ley de Gauss. Si yo conozco la carga, eso es exactamente el flujo en líneas de fuerza. El flujo lo puedo expresar en líneas de fuerza o en coulombs como la carga, porque la ley de Gauss me dice que tanto el flujo como la carga son exactamente iguales. Entonces no hay ni siquiera que hacer una operación para encontrar las líneas de flujo. Si conozco la carga o si calculé la carga, con eso ya tengo cuál es la cantidad de flujo. Espero que con eso lo hayamos aclarado con este paréntesis. Bueno, y aquí hicimos también para efecto de que eventualmente observo que les cuesta trabajo los despejes. Hicimos ya los despejes del área y de la distancia de esta ecuación, que son las variantes que podemos tener. Seguramente en algún problema, incluso en el examen, pueden tener este caso, que tengan que despejar el área o la distancia de esta ecuación. Pues ya están ahí despejadas, ya nada más es repasarlas en su caso, muchachos. Estas cuestiones pues deberían de ser, ya no deberían de causar problema nosotros, porque realmente lo usamos en todas las materias y en todos los ámbitos, pero bueno, ya están ahí los despejes para que en caso necesario los usen nada más y los puedan aplicar. Hasta aquí nos quedamos el día de ayer, muchachos, hasta aquí para continuar con lo que está, válgame la redundancia, a continuación. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quiera agregar? Muchachos, muchachas, me confirman que me escuchan. No, profe, no hay ninguna duda. No, ok, muchas gracias. Profe, yo Entonces, tengo una pregunta. sí, adelante. ¿Cuál era la ecuación para calcular la distancia de separación entre las placas? Aquí está abajo. Como que se movió un poquito, creo que, no, sí, pero aquí se alcanza a ver. Aquí está, a la hora que la despejas, aquí quedó ya la ecuación. Déjamela, como que está medio escondida ahí abajo, pero sí se alcanza a ver. Déjala, repito, acá arriba. La distancia me dice que está ya despejada. Me queda que es la constante dieléctrica por la permitividad del aire o el vacío, por el área, entre la capacitancia. De hecho, lo único que hace en este caso, cambian de posición la capacitancia y la distancia. Porque al final, esta epsilon 0 y el área siempre están multiplicadas, ¿no? En esta ecuación. Lo único que cambian de posición es la distancia y la capacitancia. Estas intercambian posiciones. Ok, sí. Nada más es cuestión de ir despejando, ¿no? Así es, nada más es despejar. Ok. Gracias, profe.
Sí, hasta luego. Perdón, déjame ver. Nos dice Olga que donde calcula la capacitancia del aire vacío es el 445 por 10 a la menos 10. $4.45 por 10 a la menos 10. A ver, aquí sacamos 4.425. No sé por qué. Ayer hicimos esta operación, muchachos. A ver, vamos a revisar rápidamente. Tenemos que para el aire vacío, la constante eléctrica es 1. La permitividad del aire vacío es 8.85 por 10 a la menos 12. Y el área, en este caso dijimos 100 por 10 a la menos 4 entre 2 por 10 a la menos 2. Aquí creo que está el problema. 2 por 10 a la menos 4 puse, en lugar de 2 por 10 a la menos 2. No, pero está bien la operación acá. A ver, voy a usar mi calculadora para corroborar esto. Tenemos 8.85 por 10 a la menos 12. Multiplicado por 100 por 10 a la menos 4. Y luego eso dividido entre 2 por 10 a la menos 2. Y el resultado me da 4.425 por 10 a la menos 12. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Si lo quieres corroborar, Olga, por favor, si quieres volver a hacer tu operación. Pero está bien. De hecho, eso es, si lo multiplico por 5, pues me da exactamente 22.125 por 10 a la menos 12, que es lo que tengo en el otro. Ok, entonces una desviación en el cálculo. Gracias, Olga. Entonces estamos con eso, muchachos. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a seguir hablando del capacitor. Bueno, antes de pasar, ¿alguna duda o pregunta más? Bueno, tomaré eso como un no. Y vamos a empezar en la siguiente lámina, muchachos. Nuevamente tenemos una disposición de dos placas metálicas separadas de una placa aislante. Pero aquí vamos a ver que para poder cargar estas placas, lo que necesitamos ahora es, ya no podemos cargar estas placas como lo hemos hecho antes con otros cuerpos, que fácilmente podíamos frotar o acercar a un cuerpo cargado y se cargaban eléctricamente. En este caso, las placas metálicas, a pesar de que pues tienen la facilidad de cargarse eléctricamente, no se pueden cargar solamente frotando o acercando a otros cuerpos. Necesitan que se les aplique una diferencia de potencial o un voltaje, que es lo que está simbolizado aquí abajo. Puede ser esto una batería, una pila o algo que les aplique un voltaje. Y un voltaje se simboliza con una letra V. Un voltaje es una diferencia de potencial como esas que hemos estado calculando antes. Y eso obliga a que las cargas eléctricas, pues que están en una placa, se muevan hacia la otra. Esto es, en el sentido en que está marcado en que esté marcado esta polaridad. Aquí las cargas negativas de esta placa, por ejemplo, empezarían a moverse, empezarían a migrar de esta placa de la derecha hacia la placa de la izquierda. Eso es debido a esta diferencia de potencial que se aplica. O sea, esta pila o esta cosa que se pone abajo y se conecta a los extremos de las placas, obliga a que los electrones se empiecen a movilizar desde una placa hacia la otra. Entonces, en esta dirección van de la placa positiva
o del borne positivo al borne negativo. Y así. De tal suerte que después de un cierto tiempo, pues las placas, una buena parte de las cargas negativas que tenía la placa de la derecha se acumulan en esta placa de la izquierda. Y entonces esta placa de la izquierda queda cargada positivamente o negativamente, y la placa de la derecha pues va a quedar cargada positivamente. No es que obtenga cargas positivas, sino que perdió o cedió sus cargas negativas que ahora se depositaron en la placa de la izquierda. Y eso fue pues gracias a ese voltaje que se aplicó ahí abajo. Entonces aquí así, más o menos aquí quedarían acumuladas las cargas negativas, y de este lado pues esta placa va a quedar cargada positivamente, es decir, todos los electrones que le hagan falta pues son los que ya se pasaron a la otra placa. Y por eso se dice que queda cargada positivamente. Es decir, tiene una deficiencia de electrones, mientras que la placa de la izquierda tiene un exceso de electrones. Y por eso esta placa queda cargada positivamente y esta placa queda cargada negativamente. Y para eso fue necesario aplicar esta diferencia de potencia, este voltaje, por medio de una pila, una batería o un generador, o algo que se pueda poner aquí, que obligue a que los electrones migren, se muevan de una placa hacia la otra. Y entonces esta placa, pues desde luego por sus características físicas, que son dos placas metálicas separadas por un aislante, pues tiene una cierta capacitancia. Eso ya lo vimos en la lámina anterior. Una cierta capacidad de almacenar cargas eléctricas. Y esto que está aquí, la acumulación de estas cargas eléctricas, pues eso se le denomina la carga del capacitor, que simbolizamos con la letra Q. Entonces, vamos a revisar la definición que tienen en la parte izquierda, porque nos habla del potencial que adquiere un conductor, en este caso el capacitor. El potencial, cuando habla de potencial, se refiere al voltaje o a la diferencia de potencial que adquiere un conductor, en este caso las placas. Vamos a completar esta definición, que adquiere un conductor es directamente proporcional a la carga eléctrica, esta que simbolizamos con la letra Q, recibida, e inversamente proporcional a la capacitancia, esa que simbolizamos con la letra C. Vamos a interpretar esto, bueno, vamos a representar este enunciado en una ecuación. Si me dice que el potencial que adquiere un conductor, el potencial lo definimos con esta letra V, el potencial, la diferencia de potencial es igual. Me dice que es directamente proporcional a la carga, entonces lo puedo representar de esta manera. Esto me dice que es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la capacitancia. Entonces, esta ecuación me da la relación que existe entre estos tres parámetros: el potencial que se aplica al capacitor, la carga que puede almacenar y la capacitancia que tiene, es decir, la capacidad que tiene de almacenar cargas eléctricas este dispositivo. Entonces, esta es la forma en que están relacionadas estos tres parámetros. Y nos van a servir más adelante para resolver problemas de circuitos eléctricos. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es recordar esta ecuación. Y yo recomiendo, o al menos para mí, cuando tengo que recordar la relación entre estas tres cosas, la carga, el voltaje y la capacitancia, me tengo que acordar de esta manera. Me acuerdo que la vaca mu me da queso, pero también la vaca me da crema. Entonces, si me acuerdo de la vaca, del queso y la crema, entonces puedo recordar fácilmente cuál es la relación entre estas tres variables. Por la disposición que tienen aquí, diría que la vaca es igual al queso entre la crema. Y me es más fácil recordar eso que recordar la ecuación de arriba. Entonces es una sugerencia nada más para que ustedes la puedan recordar. La otra es que yo puedo de alguna manera
estas tres variables también colocarlas dentro de un triángulo, que a lo mejor no han tenido oportunidad de verlo, o lo vamos a ver en este mismo curso más adelante. Siempre que tenemos una relación entre tres variables de este tipo, podemos colocarla dentro de un triángulo. Y al colocarla dentro de ese triángulo, si colocamos las siglas o las variables de esta ecuación, por ejemplo, aquí iría el voltaje, aquí iría la carga, y aquí la capacitancia. De tal suerte que la posición entre ellas me dice qué es lo que tengo que hacer para encontrar la otra. Por ejemplo, si quiero encontrar el voltaje, de acuerdo a ese triángulo, eso va a ser la carga entre la capacitancia. Pero de ahí mismo, de la disposición de esos muchachos, díganme si quiero encontrar la capacitancia, ¿qué tengo que hacer? Dividir lo que es la K sobre V. La Q, no es la K, la Así la Q. Q. La Q sobre la V, o sea, dividir la carga entre el voltaje. Muy bien. Y si quisiera yo calcular la carga, ¿a qué sería igual? Multiplicamos V por C. Así es, multiplicamos V por C. Y si se dan cuenta, de ahí salen sin necesidad de hacer el álgebra, de ahí salen los despejes, sin necesidad, bueno, es fácil hacer los despejes, pero a veces se les complica tanto esto que, bueno, es una recomendación también utilizar este triángulo. De ahí ya no necesito hacer ningún álgebra, porque ya me da directamente qué es lo que tengo que hacer para obtener cada variable. Entonces, pues es una sugerencia también de uso. Entonces, vamos a ver, muchachos, en este caso, vamos a ponerle valores a este ejercicio para poder calcular y utilizar estas ecuaciones en la determinación de este caso. Vamos a suponer, muchachos, que este capacitor tuviera una capacitancia, no sé, típica, tal vez de 10 microfaradios. Y aquí aplicamos igual un voltaje de 10 volts a este capacitor y con eso logramos que se carguen sus placas, de tal suerte que lo que me interesa saber o lo que necesito saber o conocer ahora es cuánta carga puede almacenar este capacitor. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para calcular esa carga? ¿A qué va a ser igual mi carga en este caso? ¿Cómo la calculo? La capacitancia por el voltaje. Ajá, la capacitancia por el voltaje, en este caso el voltaje por la capacitancia es exactamente lo mismo, pero para respetar lo que tenemos aquí en el triángulo, es el voltaje por la capacitancia. Simplemente entonces, si tengo carga igual a voltaje por capacitancia, lo único que tengo que hacer es multiplicar mis 10 volts, que es el voltaje que aplico a este capacitor, y por la capacitancia que ya le dije que es de 10 microfaradios. Eso expresado, desde luego tengo que expresarlo en faradios, y tendría que ser 10 por 10 a la que, perdón muchachos, es microfaradios. 10 por 10 a la que, A la menos 6. a la menos 6. Igual que hemos hecho antes con las cargas, aquí también se aplican esos subíndices. Bien, Daniela, gracias. A la menos 6. A la menos 6 faradios. Y si hacemos esta operación de 10 por 10 a la menos 6, resulta que me queda que la carga va a ser igual a 10 por 10, me va a dar 100 por 10 a la menos 6. A la menos 6. Y aquí las unidades me van a quedar volts por faradios. Habría que hacer todo un rollo de unidades aquí para llegar finalmente a la unidad que corresponde, pero sabemos que esto es carga, muchachos, es carga eléctrica. Sabemos en qué se mide la carga eléctrica, ¿sí recordamos? ¿En qué se mide la carga eléctrica, muchachos? Muchachos, muchachas. Lo hemos estado usando desde el principio del curso. ¿En qué se mide la carga? En Coulomb. Efectivamente, gracias, Olga. Entonces, coulombs,
Si multiplico volts por faradios, lo que voy a obtener son coulombs. Y bueno, que normalmente simbolizamos con una letra C. Aquí hay que tratar de no confundir. Una es la unidad coulomb y otra es la coulomb, que es la unidad de carga, y una C mayúscula, que es la capacitancia. Pero en este caso, si multiplicamos volts por faradios, me va a dar coulomb. Y bueno, esa es la manera en que vamos a relacionar las tres variables: el potencial o el voltaje que aplicamos a las placas, la capacitancia que puede tener esta placa por este capacitor por sus dimensiones o por sus características físicas, y bueno, obtuvimos la carga que podemos calcular. Vamos a, de una vez, aprovechando este ejercicio, muchachos, vamos a suponer que conocemos algunas características de este capacitor y nos hace falta determinar otras. Por ejemplo, pudiéramos suponer que este capacitor formado de placas paralelas, voy nuevamente aquí a dibujar su área que estuviera enfrentada con la otra. Voy a ayudar a esta área para que nos quede claro qué es lo que estamos haciendo. Esta área, por ejemplo, voy a suponer ahora que tiene ciertas dimensiones. Voy a suponerla en, no sé, no, esta es la que, más bien esta área es la que vamos a buscar. Vamos a buscar esta área. No conocemos esta área, vamos a suponer que lo que conocemos de aquí es que este material tiene una permitividad, pero una constante dieléctrica de 10. Y que la separación entre estas dos placas es de 5 milímetros, es decir, ese es el espesor del dieléctrico que está ahí colocado, que tiene una permitividad relativa, es decir, una constante dieléctrica de 10. Y entonces, muchachos, la pregunta es, ¿de qué tamaño debería ser esta área para que este capacitor tenga una capacitancia de 10 microfaradios, como lo pusimos en este ejercicio? Entonces, vamos a partir de la ecuación, muchachos, que tenemos ya definida para calcular la capacitancia. La voy a poner de este lado a la izquierda. Dice que la capacitancia es igual a la constante dieléctrica por la permitividad del aire o el vacío por el área entre la distancia. De ahí, muchachos, si quiero encontrar la distancia, la voy a despejar acá abajo porque no tengo mucho espacio allá arriba. ¿Cómo me queda despejada el área? Perdón, es lo que tengo que encontrar. ¿A qué va a ser igual el área? ¿Alguien se acuerda o lo puede ver desde aquí? La distancia por la Ajá. capacitancia entre K por la permitividad de este absoluto. Muy bien, gracias, Olga. La distancia por la capacitancia, es decir, la distancia pasa multiplicando la capacitancia y luego la capacitancia, la constante dieléctrica, la permitividad, que estaba también multiplicando al área, el área, deben de pasar dividiendo al otro lado y quedan por la constante dieléctrica y por la permitividad absoluta del aire o el vacío. Entonces, esto me va a permitir calcular el área de esas placas. La distancia, en este caso, son 5 milímetros. Tengo que expresar todas estas unidades del sistema internacional, es decir, en metros. ¿Cómo expreso esos 5 milímetros en metros? ¿Cuánto es? 5 por 10 a la menos 2 metros. ¿A la cuánto, perdón? A la menos 3. A la menos 3, ¿no? Si fueran Sí, porque centímetros, sí sería la menos 2. Pero son milímetros, entonces 10 a la menos 3. Muy bien, a la menos 3 metros, ya está. La capacitancia, pues fue el valor que dimos aquí en este caso de 10 microfaradios. Igual la tengo que expresar en faradios. Esto será 10 por 10 a la menos 6 faradios. Y entonces, si eso lo divido entre la constante dieléctrica que dijimos que era 10, en este caso, nada más es un número. Recordemos que es similar a la permitividad relativa, es un número sin unidades. Y la permitida del aire al vacío, pues es la constante que hemos estado manejando siempre. 8.85
por 10 a la menos 12. Y aquí la constante tiene las unidades coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado, si no mal recuerdo. Son las inversas de la constante K de Coulomb. Entonces, así, muchachos, si hacemos esta operación, me ayudan, ¿cuánto es? Bueno, vamos a ver arriba primero. El numerador de esa operación es 5 por 10 me da 50, por 10 a la que tengo menos 3, menos 6, por 10 a la menos 9. Vamos a ver, ya me dan el resultado total en el chat, pero vamos a corroborarlo aquí. Por 10 a la menos 9. Y entonces, abajo tengo 10 por 8.85, me da 88.5. 88.5 por 10 a la menos 12. Y a ver, si me ayudan con esa operación, 50 entre 88.5, ¿cuánto me da? 0.56. ¿Algún otro decimal? Después del 6. El 4. ¿4? Sí. 49. 564, 9, ¿no? Ok, vamos a dejarlo así, punto 564. Por 10 a la 9, muchachos, más 3. Pero 9, menos 9, más 12. Más 3. Nos queda por 10 a la Más 3. 3. Ajá, y entonces, si hacemos esto, resulta que tengo que moverme en mi punto 3 lugares a la derecha y entonces me queda que son 564. Y bueno, por aquí a lo mejor hay algún decimal, pero como no estamos esos 3, 564. Y como estamos usando todo en unidades del sistema internacional, aquí debemos de obtener metros. Entonces, pues ahí vemos, de este tamaño deberían de ser las placas de este capacitor para obtener pues esta capacitancia que nosotros necesitamos. Se oye muy grande, efectivamente, bueno, a lo mejor es el valor que nos inventamos es muy grande, pero suele suceder que sí deben ser grandes las placas, entonces lo que se hace para poder lograr eso es enrollar estas placas y por eso quedan ahí, tienen esa forma cilíndrica, porque lo que tienen son placas así que están enrolladas. Para aumentar el área que tengan esas placas, se fabrican con esas dimensiones. Me dicen que ¿qué diferencia se encuentra entre las placas que tienen mayor área y las placas que tienen menor área? Pues ahí la ecuación te lo dice, Misael. Aquí te dice la ecuación que la capacitancia es directamente proporcional al área. Si aumentas el área, aumenta la capacitancia. Si disminuyes el área, disminuye la capacitancia. Eso es, así está incluso definido la capacitancia como directamente proporcional al área. Cuando hablas de directamente proporcional, quiere decir que aumenta conforme aumenta esa variable. Muchachos, se va a acabar la sesión. Nos reconectamos para continuar en la siguiente. Y me dicen si hay alguna duda o pregunta iniciando la siguiente sesión. Bueno, muchachos, los espero. Voy a dejar de compartir.